Esto es todas las legiones de Marines espaciales explicadas por Leo. Esta es la parte 1. Vamos a darle. Warhammer 40.000 tiene una carta de presentación muy grande y llamativa. Se llaman Marines Espaciales. Gigantes de más de 2 metros con armaduras antitanque, más rápidos que Usain Bolt, capaces de cargar toneladas y con un factor de regeneración que los hace reírse de los disparos en la cabeza. Son los Poster Boys, y estoy seguro que la enorme mayoría de personas que descubrieron este universo fue por el interés de ver quiénes eran estos supuestos super soldados definitivos. Créeme, las cosas que pueden hacer estos chicos malos son tan ridículas como épicas. Hace poco subí un video hablando detalles sobre qué es, cómo es creado y por qué existen los Marines Espaciales. Soldados incapaces de sentir miedo alguno, con el único propósito de conquistar la galaxia en el nombre de nuestra especie. Te recomiendo muchísimo primero ver ese video, pero si no lo haces no pasa nada, aún así vas a entenderlo. Pero en fin, debido a esta enorme tarea, el emperador no creó un puñado, sino cientos de miles, creo muchísimos, millones de marines espaciales. Un número que con su habilidad suena bastante roto, pero de nuevo, estamos hablando de conquistar la galaxia, que no es conocida por ser pequeña. Fue así como decidieron fundarse las 20 legiones Astartes, legiones de marines espaciales, cada una conformada por cientos de miles de marines, las cuales poseían la semilla genética de un primarca. Están los salamandras, los Wall, igual los ángeles de la muerte están geniales. Los hijos del emperador. El verde de los Dark Angels me gusta mucho. Pero los puños imperiales son feos, ese amarillo. Era tan OP que es ridículo. Cada legión se especializaría en una forma distinta de hacer la guerra, además que tendrían sus propias tradiciones, heráldicas y colores. Una idea que podía ser explotada de forma brutal por una empresa hambrienta de más dinero, y vaya que lo hicieron. Gracias a esto existe una increíble variedad de marines espaciales para todos los gustos y colores. Tenemos marines espaciales egipcios mágicos, marines espaciales hombres lobo, marines espaciales espías secretos, gladiadores, vampiros, mongoles, romanos y griegos, entre muchos más. Me encanta. Tenemos vampiros, romanos y griegos. El día de hoy no vamos a hablar mucho de los primarcas, ya tengo 4 videos bastante largos sobre ese tema, sino exploraremos las 20 legiones de marines espaciales, qué los hacen tan únicos, con qué propósito fueron creadas y cuál fue su destino final. Agárrate la fuerte, muerte, baby, porque será un viaje movidito. ¡A darle! Sabe demasiado. Hay que ocultarlo. Descuartizarlo. Los ángeles oscuros son verdaderos especialistas. Una legión leal. Leal. Creo que es complicado, está bien, pero a ojos de todos y bajo sus propios términos, son leales al emperador. 50-50. Fascinantes, pues fueron la primera legión de marines espaciales en ser creada y la cual serviría como plantilla para el resto. Esto sucedió a finales de las llamadas Guerras de Unificación, donde el emperador de la humanidad inició una campaña bélica para, pues, unificar toda la Tierra, o Terra, como era conocida, bajo una sola bandera, la del naciente imperio del hombre. Una tarea más fácil decirla que hacerla, porque ese lugar era el campo más loco y desquiciado de armas, brujería y sobre todo monstruosidades genéticas que ha visto la galaxia. De allí que el emperador tuviera que crear a estos super soldados si quería tener una chance de Y la galaxia ha visto muchas cosas. salir vivo de este desastre. Sí, el milenio 30 fue una época movida, pero en fin. Como mencioné antes, todos los marines espaciales fueron creados a partir de la semilla genética de los primarcas, los hijos del emperador, los cuales fueron lanzados por toda la galaxia como si de esferas del dragón se tratasen para evitar que Big E cumpliese su plan de dominio galáctico. Esto causó que las semillas no pudiesen ser perfeccionadas, por lo que algunas tenían efectos secundarios leves o de lleno te volvían un supermutante del Fallout. La semilla de la primera legión venía del primarca Lionel Johnson y era... Ay, me gustaría pintar una figura de Lionel Johnson, weón. Excepcionalmente estable, bastante buena y pura. Los primeros reclutas no vinieron de un lugar en específico, sino de diferentes tribus guerreras por toda Terra, ya sean enemigos conquistados, nuevos aliados o comprados de esclavistas. El único requisito es que fueran humanos limpios.
Con eso me refiero a que nada Mutaciones, ni mejoras cibernéticas, ni senos metidos entre medio. de radiación en la sangre o alteraciones genéticas ni ninguna tontería. Algo bastante extraño de encontrar en aquel entonces, por cierto. Aún así, Big E se tomó su tiempo hasta lograrlo. Formó de esta manera a los primeros marines espaciales tal y como los conocemos. Debido a que ellos serían la plantilla para crear al resto de legiones, el emperador los entrenó para ser buenos en todo. Cada forma de Bueno, batalla, OP. cada estilo o estrategia, cada idea que posteriormente vendría, ellos la dominaban. Combate de asedio, los mejores. Defensa, impenetrable. Sigilo, ni notas que estaban allí. Manipulación y espionaje, maestros. Combate salvaje cuerpo a cuerpo, amigo mío, tú ya estás muerto. Debido a esto, crearon las llamadas huestes. 18 en total, que se especializaban cada uno en la forma distinta de hacer la guerra. Aunque a medida que fueron apareciendo más legiones, estas se redujeron hasta quedar solo 6 huestes, las cuales serían renombradas como alas, y la principal de todas era el ala de la muerte. Esto es debido a que el emperador confiaba en estos tipos para encargarse de las amenazas más grandes, tan terribles, tan inhumanas, que no se podían permitir que siguieran existiendo. La aniquilación era Ya. la única respuesta y estos tipos eran muy buenos en su trabajo, sin dejar Básicamente eran los basureros del imperio. una sola prueba de que su objetivo existió en un primer momento. Completa aniquilación. Fue así que la primera legión se convirtieron en los primeros en recibir el apodo de Ángeles de la Muerte, pues eran todo lo que traían consigo, entrando al campo de batalla gritando: ¡Arrepiéntete, pues mañana morirás! Se separaron del resto de legiones, bastante herméticos y orgullosos, desarrollando cierta arrogancia ya que el emperador compartía con ellos varios secretos importantes y su líder, el maestro de la legión, solo estaba por debajo de Malcador el Sigilita y Constantin Baldor, la mano derecha y el escudo del señor de nuestra especie. Ay, así parten. Se sienten un poco especiales y el ego los domina. El secreto lo era todo para ellos. No podían permitir que nadie descubriese la verdad tras sus operaciones, llegando a silenciar a otros hermanos marines espaciales quienes se negaban a mantenerse callados, algo que por cierto siguen haciendo hasta la actualidad. Cuando fue hora de tomar la galaxia, los Ángeles Oscuros fueron dotados de las mejores y más avanzadas naves que existían en Terra, las mejores armas e incluso inteligencia artificial esclavizada para sus peores batallas. Algo que necesitaban, pues como te dije, ellos eran enviados para encargarse de lo peor entre lo peor que tenía que ofrecer la galaxia. Entonces, llegó el reencuentro con el primarca Lionel Johnson, cuya presencia parecía potenciar sus habilidades innatas en todo. Este purgó la arrogancia de la legión y le dio su nombre definitivo, basado en un mito de su mundo natal, Caliban. Así nacerían oficialmente los Ángeles Oscuros, abrazando las tradiciones de este mundo de tecnocaballeros, el cual se convertiría en su principal fuente de reclutamiento. De hecho, les encantaba este lugar, pues hacía su trabajo más práctico. Órdenes de caballeros, el honor y sobre todo la lealtad. Lealtad sobre todas las cosas. Adoptando el color Adoctrinamiento verde oscuro en honor a mental. los bosques calibanitas. Muchos primarcas tuvieron problemas al integrarse en su legión. Los primeros marines eran todos terranos y esto causó un choque de ideas. Pero en el caso de Lion, esto no fue tan grave. Él honraba a sus hijos terranos. Bajo su mando siguieron haciendo el mismo trabajo para el emperador, luchando contra aberraciones más y más horribles por toda la galaxia, exterminándolos para que el imperio viva tranquilo un día más. El orgullo desmedido del pasado que les trajo muchos problemas desapareció, para dar paso a un nuevo sentimiento de deber y lealtad. Este deber debía ser cumplido a toda costa. No importaba qué tan difícil o mortal resultase, el fracaso nunca fue una opción. Ya. Porque ellos jamás dan un paso atrás en el campo de batalla. O ganas O mueres. Ah, muy Y eso se bien. mantiene hasta la actualidad. Bastante testarudos. Luego de la herejía de Horus, su Bastante testosterona, yo diría. primarca Lionel Johnson desapareció. Su mundo natal, Caliban, fue destruido y gran parte de sus legionarios se habían declarado como traidores.
Durante toda la herejía, los ángeles oscuros se jactaban de ser los más leales ante el imperio. Ni uno solo había caído. Pero ahora resulta que todo su mundo trono se había declarado traidor. Debían purgar esta mancha en su honor sin que nadie supiese que existía. Durante 10.000 años cazarían a los llamados ángeles caídos por toda la galaxia, torturándolos en su fortaleza monasterio hasta que se arrepintiesen de sus faltas y poder darles una muerte digna. No matarán a ningún caído hasta que este primero no se arrepienta o por lo menos pase por las manos del torturador. Pues de lo contrario, su honor nunca será restaurado. Esto se ha vuelto una obsesión para ellos. No confían en nadie, volviéndose en un montón de matones paranoicos, obsesivos. Si antes ya eran capaces de matar civiles inocentes u otros marines espaciales con tal de guardar sus secretos, ahora han pasado la raya atacando custodes e incluso planeando el asesinato de un primarca. Todo bueno, sí lo vimos. para que nadie sepa la verdad. Además, si bien por decreto de Gilman todas las legiones se dividieron en capítulos de 1000 marines cada uno, los Ángeles Oscuros mantuvieron un círculo interno con cada La verdad, no eres capaz de manejar lo que osas llamar verdad. capítulo sucesor. A ojos del Imperio, son guerreros que van cada uno por su lado. Pero el Gran Maestre sabe que en realidad son una legión. Y que cuando el llamado sea dado, todos responderán. Ahora su trama ha avanzado muchísimo gracias al retorno de Lionel Johnson, el cual admitió no haber sido el mejor padre de todos, dando perdón a varios caídos y comprendiendo los errores de su pasado. Era un poquito muy cretino. Pero se dice que la paranoia de los Ángeles Oscuros actuales es tan grande que quizás ni siquiera escuchen a su primarca. Aún no se han reencontrado como tal, pero eso es solo cuestión de tiempo. Esos son los Ángeles Oscuros, los Black Ops del Emperador, los caballeros de la mesa redonda espacial y sobre todo, los mero un montón de obsesivos tan desesperados por probar que son leales que hacen las cosas más heréticas posibles. Palabra. La tercera legión son los hijos del primarca Fulgrim. Estos amigos debieron haber sido la primera legión especializada en una forma específica de guerra, luego de la creación de los Ángeles Oscuros. Se dice que cuando el emperador logró derrotar a los más grandes señores de la nobleza europea de aquel entonces, ordenó que, como forma de pago por sus faltas, debían entregar cada uno a uno o más hijos varones de la edad entre 10 a 12 años para formar parte de la nueva legión. Estos aceptaron y sus pequeños marcharon a la guerra, de allí que serían conocidos informalmente al principio como los hijos del emperador. Aunque a diferencia de lo que uno cabría esperar, estos niños resultaron ser increíblemente leales, nobles y honorables. ¿Recuerdas que te dije que algunas semillas genéticas tenían efectos secundarios? Bueno, la de la tercera tiene uno. Causa que los reclutas sufran de albinismo, desarrollando una frondosa melena blanca y también, en algunas ocasiones, cambiando el color de sus ojos a violeta. ¡Wow! ¡Qué desastre! Eran papuchos espaciales, pero no eran solo una cara bonita. Estos, al ser nobles de nacimiento, sabían bien cómo administrar a las personas, por lo que eran los generales del, en ese entonces, recién nacido ejército imperial, hombres y mujeres comunes y corrientes que luchaban por la gloria del imperio. Daban enardecidos discursos inspiradores, elevando la moral de los soldados, liderándolos a la victoria. Eran adorados por la gente, vistos como un ejemplo de lo que un marín espacial debía ser. Su armadura era del más elegante violeta y con retoques de oro. Big E los llevaba como sus portaestandartes, voceros y políticos de confianza. En una ocasión uno de ellos recibió una bala por su señor, con el salto y el ¡no! Y todo eso. Por este enorme sacrificio se les permitió llevar el Águila Imperial, el logo oficial del imperio en sus armaduras, un honor que absolutamente nadie más poseía. Por desgracia, estos tipos sufrirían durante la llamada pacificación de Luna. En esta, pues intentaron tomar la Luna. Si bien ellos no lideraron este ataque, sí que se vieron afectados. Primero, porque Trasin el Infinito robó un montón de cosas. Sí, ese tipo estaba llegando. Muy bien, Trasin. Y segundo, porque los cultos genetistas que habitaban en este lugar, los Selenar, lograron infectar la semilla genética de la tercera legión antes de caer. Esto causó supercáncer espacial que acababa con ellos. No había cura.
Sin el Primarca, la semilla genética disponible estaba completamente contaminada. Fue de esta manera que al encontrarse con Fulgrim, mientras otras legiones tenían ya 100.000 marines, la suya solo tenía 200. Con Fulgrim al fin tuvieron acceso a semilla genética limpia, además que lograron crear una forma de detectar la enfermedad. Su Lo acabamos de Primarca ver. era un hombre noble, justo, honorable y leal, el cual no se rindió con ellos. Bajo sus propias palabras, la legión solo conocería la perfección. Se volvieron un todoterreno, baby. Eran excelsos en cada aspecto de la guerra. Fulgrim entrenó a sus pocos hombres para hacer lo mejor en cada situación imaginable. Si antes ya eran respetados, ahora eran absolutos héroes. El nombre Hijos del Emperador fue otorgado oficialmente por el mismísimo Big E. Todas lo señalaban como un ejemplo, y ya no solo de soldado, sino de ser humano. Fuerte, valiente, gallardo, honorable, leal. Si bien esto despertó cierta arrogancia entre los suyos, Fulgrim los guiaba para buscar la perfección física y mental. No eran mejores que nadie, eran los guardianes de la humanidad. Así pues, estos actuarían como tal, por lo que poco a poco levantaron sus números y al lograr tener sus propias flotas, habían renacido como algo 1000 veces mejor y más perfecto de lo que alguna vez fueron. Unos Abrazaron las papuchos. artes, incentivándolas allí por donde iban, ayudando a las personas. Eran los mejores, pero tenían un defecto. Ellos hacían todo lo que el Primarca hacía. Pues, ¿qué otro modelo de perfección más podría existir aparte de Fulgrim? Por lo que cuando este comenzó a ser corrompido por el dios del caos Slaanesh, la tercera legión fue arrastrada. Su búsqueda por la perfección se torció de forma irremediable. Ahora solo la buscan mediante más masacres. Los excesos daban rienda suelta a los más bajos instintos. Los nobles hijos de ayer se convirtieron en monstruos insaciables por nuevas emociones, cada una más poderosa que la anterior. Su búsqueda de la perfección los arruinó. Ahora son los peores psicópatas de la galaxia, narcisistas cósmicos que buscan con quién liberar su sed insaciable por exceso. Son conscientes de lo dolorosa que fue su caída para el Imperio. No por nada entran al campo de batalla gritando entre risas y con tono burlón: ¡por el emperador! Son unos conches su antiguo madre. grito de batalla. En la actualidad siguen sin ser muy comunes, pero más que nada, pequeñas flotas de estos super psicópatas viajan por toda la galaxia buscando nuevos esclavos, o víctimas, o lo que sea que quieran hacer contigo, y créeme, no quieres que te tomen con vida. No tengo opinión ni en uno ni en otro sentido. Los guerreros de hierro. De entre todas las legiones de marines espaciales no existe ninguna que viera todo lo que pasó desde su fundación hasta la actualidad como un gran como lo hicieron los guerreros de hierro. Comencemos con el hecho de que sorprendentemente la semilla genética de estos tipos era increíblemente estable, pero me refiero a inhumanamente estable, sin mutaciones, sin sorpresas locas, nada, lo cual permitió que básicamente cualquiera pueda portarla. De esa forma, los reclutas vinieron de todos los rincones de Terra. Esto hizo que la Nice, cuarta esto está legión bastante bien. creciera a pasos agigantados. Pronto eran tan grandes como la primera e incluso lograron sobrepasarlos. Una cosa que fue importante para ellos fue cuando el emperador lanzó el llamado Principio Belicosa, un libro que describía la distribución de las legiones, su cadena de mando y sobre todo estrategias de batalla. Estos tipos se apegaron a ellas como si fuera la Biblia Plus. Eran absolutos maestros del asedio gracias a esto, rompiendo la defensa de los mayores enemigos de la humanidad en tiempos ridículamente cortos, haciendo uso de una fuerza sin igual. Eran grandes maestros de las máquinas más pesadas que tenían a su disposición. Fortificaban sus puestos para no ceder un solo centímetro entregado. Ninguna muralla resistía sus ataques, no por locos o arriesgados, sino por lo increíblemente precisos y sobre todo monótonos que eran. Las otras legiones llegaron a afirmar que estos tipos simplemente no tenían imaginación, eran un maldito cuadrado, seguían la estrategia de manual al pie de la letra. Si la que tenían en la mano no funcionaba, probaban la siguiente y luego buscaban la que funcionase mejor y con ella insistían hasta el final. Esto suena mal, pero tomando en cuenta que lograban conseguir reclutas mucho más rápido que el resto, se podían permitir estas estrategias. Eso sí, eran confiables como ellos solos. Sus planes, a pesar de simples, eran precisos y efectivos. No te confundas, no eran simplones.
Todo lo contrario, eran la manifestación física de la lógica. En los siglos por venir, ni un solo enemigo de la humanidad fue capaz de tomar una fortaleza de los guerreros de hierro. Cuando se firmó el Tratado de Marte y el Mecánico se unió a la Gran Cruzada, lo primero que hizo el emperador fue presentar a estos dos grupos, quienes se llevaron de maravilla. Los del Mechanicus dotaron a la Cuarta Legión con vehículos aún más poderosos, permitiéndoles destruir cualquier defensa que se presentara. Horus los amaba. Estos tipos seguían órdenes sin chistar y no tenían problemas en ir a zonas donde la batalla era poco honorable, aburrida o Oro tediosa, estaba cagado pero en la cabeza, increíblemente igual cuando vital, cayó. reforzando estos puntos sin quejarse en lo más mínimo. Seguían todo al pie de la letra. No se Son les pasaba demasiado por la cabeza imbéciles. ni un solo instante probar algo diferente. Confiaban en los altos mandos. Eran casi como máquinas de armadura plateada, negra y dorada. Lo último que escuchaban sus enemigos era un grito de guerra. ¡Hierro dentro! ¡Hierro fuera! Suena más cool en inglés. Claro, esto los convertía en brutales máquinas de matar. ¿Tienes alguna idea de lo increíblemente violento que es un asedio, una fortaleza? Debes romper un muro impenetrable. Cada fracaso lanzará a tus soldados a la desesperación y cada día sentirás más y más cansancio. Estamos hablando de semanas, meses, años de aguantar una posición hasta salir con el plan perfecto solo para luego tener que asegurar la entrada. Un espectáculo sangriento que tiene poca gloria. Los guerreros de hierro no eran solo poco imaginativos. Tener que pasar por esto volvió sus mentes armas afiladas, carentes de mucha emoción, matando con una mirada fría Carente y de sin cualquier cosa en importancia. realidad. Era tal el nivel de destrucción que fueron apodados los trituradores de cadáveres. Ahora súmale a esto el encuentro con Perturabo, su primarca, quien les daría El su bebé nombre llorón. como tal. Este vio su lista de logros que, si bien era larga e impresionante, no eran suficientes para él. No eran los mejores. Los castigó matando al 10% de sus marines y luego procedió a liderarlos en el campo de batalla en lugares cada vez más y más brutales. Por órdenes del Imperio eran desplegados por toda la galaxia. Se sabe que 30 guerreros de hierro se les asignó cuidar una ciudad cuya población era de 130 millones de personas. Gracias a sus increíbles capacidades organizando defensas, varias de sus tácticas de asedio fueron sancionadas por ser poco honorables, dejándolas cada día con menos recursos. Muchos primarcas demostraron menospreciar a Chinguen a su madre, si son efectivas, ¿qué importa si no son tan honorables? Perturabo y sus guerreros de hierro, y por supuesto Rogaldor no paraba de decir que yo tengo las defensas tan perfectas que ni siquiera un ataque de Perturabo podría destruirlas. Un verdadero golpe a su honor y el honor de sus hijos. Todas sus batallas eran batallas sin honor. Pero el colmo llegó durante la guerra contra una raza sino llamada los Hrud, capaces de manipular el tiempo, envejeciendo a quien osara acercarse hasta volverlo polvo, afectando a miles de guerreros de hierro. Estuvieron allí años, luchando contra un enemigo inclemente, sin refuerzos, y al terminar, ¿les dieron un descanso? No, No. solo siguiente misión. Está bien que fueran superhumanos, pero incluso ellos necesitaban descansar. Esto destruyó sus espíritus. Misiones indignas, primarcas metiéndose con ellos, gran parte del imperio diciendo de que por qué los guerreros de hierro son importantes y nunca hacen nada, ya que recuerdan, sus misiones no eran grabadas ni registradas, paja, ni nada por el weón. estilo. No tenían honor. Todo se fue abajo cuando su mundo natal, Olimpia, la antigua Grecia espacial, se rebeló. Ellos fueron a pacificarla y allí, en las cenizas de su mundo destruido, solo recibieron más órdenes indignas para el imperio. Horus le ofreció una salida a esto y la tomaron, volviéndose traidores. Y ahora, monstruos sin compasión que han logrado industrializar la demonología, haciendo aberrantes combinaciones entre demonios y metal. Su primarca es visto como un salvador, el hombre que los libró de la tiranía del imperio. Dejaron de lado su máscara de hierro y ahora son solo pura malicia, odio. Quieren demostrar a todos que son mejores que cualquier otra legión, cualquier marine, y lo harán destruyendo el imperio Cualquiera de la se humanidad, volvería así. su asedio final. Necesito velocidad. Los cicatrices blancas, hijos de Mongolia en el espacio. Yagatai Khan. Estos tipos fueron tomados de las tribus provenientes de los polos. ¿Por qué? Eran supervivientes natos en climas extremos y ambientes inhumanos, además de jinetes incomparables y sin miedo alguno a sus enemigos.
Eran perfectos para formar la Quinta Legión. Estos tipos fueron desplegados ni bien tuvieron un centenar disponible. No viajaban en grandes grupos como los otros. Iban en pequeñas bandas por toda Terra montando sus motocicletas, registrando a los posibles aliados, debilitando a los enemigos con ataques relámpago, golpes precisos o estudiando sus defensas para hacer el trabajo más fácil a los que viniesen. No existía lugar sobre Terra el cual no ingresasen a explorar, descubriendo las guaridas secretas de grandes enemigos del Imperio. Por desgracia, esto hacía que sus actos no fueran muy registrados. A nadie le importaba lo que un scout pudiese llegar a encontrar. Todos quieren saber de los ejércitos y sus líderes, por lo que no se tenía mucha información de estos tipos durante los primeros días. Sabemos que eran unos rebeldes. A diferencia de los guerreros de hierro, estos hacían lo que querían, cuando querían y porque querían. El único capaz de decirles qué hacer era el emperador, y siempre podían darse algunas libertades con sus órdenes. La gente sabía poco de ellos, ya que se marchaban del lugar tan rápido como llegaban. Esto era algo molesto, por supuesto, pero lo tomaron como una especie de honor extraño. Los hijos perdidos de Terra, así los llamaban, aunque ellos preferían los Star Hunters, cazadores de estrellas. Su propósito era muy claro en Terra y lo seguirían haciendo cuando comenzó la conquista de la galaxia, marchando al frente de todas las flotas, buscando nuevos combates alejados de todos los demás. Nadie sabe a cuántas razas Sinnoh se enfrentaron o qué resistencia les dieron los mundos sometidos. Cuando el Imperio llegaba, solo encontraba el lugar listo para anexar y una nota: los vemos más adelante. Pero ese más adelante parecía ser infinito. Estos disfrutaban enormemente de la batalla, pero no por la sangre o la emoción de matar a alguien, sino por el deseo de enfrentar a un enemigo digno y probar sus habilidades como guerreros. Mientras otras legiones se tomaban esto con la seriedad que merece, la Quinta Legión ingresaba al campo de batalla riendo, gritando de alegría, pues al fin había llegado la hora de probarse a sí mismo con un gran enemigo. Sus propios tripulantes humanos perdían la cabeza con ellos. ¿Cómo podían ser tan relajados? Bromeaban, se tomaban largos descansos, se reunían para celebrar. No era lo que esperaba de una legión. Pero no te confundas, ellos sabían que su papel era vital. Solo que bueno, ¿por qué eso te impediría de disfrutar la vida? Ellos viven rápido y mueren gloriosamente. ¿No es esa una razón para celebrar? Por cierto, estos fueron los que descubrieron el planeta de Horus, Cotonia, llamándolo una pocilga llena de serpientes que solo es digna de recibir las bombas del emperador. Cuando escuchó esto, hijos de perro. Los tipos le agradaban y mucho. Ok, llega su reencuentro con el primarca Yagatai Khan en el planeta Chogoris. Este se vio maravillado por sus hijos, aunque en este caso la atención no vino por parte de él con sus hijos terranos, sino entre sus nuevos reclutas y los viejos, porque todos venían de una cultura distinta, muy variada, que causaba varias fricciones. Así que el primarca los unió bajo un nuevo gran clan, el más grande de todos, los Cicatrices Blancas, con un nuevo nombre y una nueva identidad, pintando sus armaduras de blanco y rojo. Si antes ya eran salvajes, bajo el liderazgo del Khan se volvieron espíritus libres. Más que libre eran unos dementes, en motos a reacción a enormes velocidades, rompiendo las defensas enemigas. El Khan los llevó a la gran conquista. Sus naves se perdieron en el vacío del espacio, tan por delante del resto que nadie sabía muy bien dónde estaban. Por su forma de actuar, los historiadores los retrataron como bárbaros, salvajes, sedientos de sangre, y su primarca, un loco que a duras penas podía ser contenido por el emperador. Pero nada más lejos de la verdad. El Khan era un hombre extremadamente inteligente, y los Cicatrices Blancas eran poetas, filósofos, artesanos, guerreros de renombre que nunca sucumbirían a la sed de la sangre. Al desligarse tanto del imperio, además esto les permitió crear un pensamiento crítico. Eran los únicos que sí podían dudar abiertamente del emperador y dar su opinión sobre todo el tema de la Gran Cruzada en lugar de seguir órdenes ciegamente. Suena malo, pero fue esto lo que los mantuvo con la cabeza fría durante la herejía de Horus. Mientras otras legiones se dejaron llevar por la rabia o el honor, ellos pensaron bien lo que querían hacer. De allí que muchos se quedaron leales mientras otros decidieron unirse a Horus. Grandes enemigos, pero al final del día, todos libres. Su grito era simple porque les impedía reír más fuerte, así que era algo así como ¡por el Khan y por el emperador! Punto. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al
el lobo. Los lobos espaciales. Ok, escucha. Existen 3 legiones las cuales son especiales entre el resto. Por lo visto, el emperador las trabajó en extremo super duper secreto personalmente sin que nadie más se enterase del asunto. Fueron simplemente conocidos como el Trefoil. No preguntes por qué de estos 3 en específico o por qué los lobos espaciales eran una de estas legiones. Solo sabemos que así fue. Estos tipos fueron diferentes al resto. Solo se aceptaba en sus filas a los más violentos, salvajes y descontrolados miembros de la sociedad. Si eran niños psicópatas con enormes tendencias violentas, además de poco interés por la vida humana, estaban dentro. El emperador nunca liberó la Sexta Legión en Terra, ni siquiera durante la conquista del sistema solar, sino contra el resto de la galaxia. ¿Por qué? Pregúntale tú, yo no sé. Lo único que sabemos era que estos tipos eran absolutos monstruos. Se lanzaban contra sus víctimas como una jauría de lobos hambrientos, sin piedad, sin contenerse. Los suyos eran baños de sangre que acababan con montañas de cuerpos destrozados. Eran furia descontrolada. Salían del campo de batalla cubiertos en las entrañas de sus enemigos. Todo esto de forma desmedida. No eran solo contra soldados. Civiles eran víctimas de su desmedida necesidad por violencia. No seguían órdenes ni un plan. Solo eran berserkers descontrolados que aplastaban todo a su paso, ingresando al campo de batalla no con un grito, sino con un aullido bestial que lava la sangre de sus enemigos. Se les aplicó sanción tras sanción tras sanción, pero nada parecía detenerlos. Lo más disciplinado que podían llegar a ser era durante las misiones de cacería, rastreando de forma increíble a objetivos específicos y persiguiéndolos por sistemas solares hasta encontrarlos. Algunas leyendas indican que en mitad del campo de batalla estos guerreros sufrían una monstruosa transformación, convirtiéndolos en bestias más que hombres. Nunca fue parte de mucho de Warhammer. Ningún registro imperial. Sin lugar a dudas, reencontrarse con su primarca fue una bendición para todo el mundo. Leman Russ trajo orden a la legión, no cambiando del todo sus costumbres, sino enfocándolas, introduciendo todas las costumbres de Fenris, su mundo, a la legión. Aunque sin... dándoles como sí, somos bestias, pero somos bestias por esta razón. Sin lugar a dudas, ayudó el hecho de que en una de sus primeras batallas, gran parte de los legionarios terranos murieron luchando valientemente, permitiendo a Ross reconstruir más tranquilamente esta legión con reclutas fenrisianos, acostumbrados a su doctrina de guerra. Mortarion sobre el resto. De entre todos los primarcas, sin lugar a dudas, la semilla genética de Leman es de las más inestables. Algunos incluso dicen que es la peor. Se la llama el Canis Helix y provoca cambios monstruosos en su portador. Dinero yo siento no tengo, si tengo dinero, tengo dinero, si tengo dinero, tengo dinero. Na, 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 na. Nico el Noob 241 Kier X40. Toma mi bro un regalo. Muchas gracias, Nico, se agradece el regalito. Los dientes se vuelven filosos colmillos, las uñas en cuchillas mortales, el vello corporal aumenta en grandes cantidades. Se vuelven gremlins. Pero eso es solo el inicio. Ross le enseñó a sus hijos que al ingerir la Canis Helix, ellos permitían que la bestia viviese en su interior. Y si querían ser dignos de su lugar como los defensores de la humanidad, debían vencer a la bestia. Esto era menos metáfora de lo que cualquiera de ellos pudo haber llegado a imaginar. Resulta que la Canis Helix puede Buenas, Raccoon, ¿cómo estamos? descontrolarse en cualquier momento, provocando una mutación extrema que termina en la creación de un Wulfen, básicamente un marín espacial hombre lobo. Algo que pocos, por no decir casi nadie, Felicidades por el compu nuevo. puede revertir o recuperar la conciencia, convirtiéndose en monstruos sedientos de sangre, aún más de lo que ya era. Leman les enseñó que eran mejores que eso, mejores que sus Chúpame las instintos. bolas. Son los Jamás mapache a menos que depositen. lobos espaciales, la Vilca Fenrica, no ceden ante nada, ni siquiera ante la bestia. Así pues, los puso en vereda. Sus armaduras grises se adornaron con pieles de lobos, amuletos, símbolos rúnicos que les recordaban lo que eran. Héroes, no salvajes. Comenzaron a enfocar su agresividad en el campo de batalla, contener su furia hasta que era necesario.
Dejaron de ser bárbaros y se convirtieron en nobles, guerreros, amigos del pueblo que luchaban, cantaban y bebían con sus camaradas, ya sean marines o simples humanos, luego de cada victoria para celebrar. Alegres bribones, grandes soldados, lobos imparables, dejaron el aullido por un nuevo grito de guerra. ¡Por Ross y el padre de todo! Solamente eran unos pinches sádicos de mierda que ocultaban sus deseos más bestiales en unas mentiras. ¿Qué decía? Raccoon. Estoy haciendo unas figuritas de Lucy que si es solo impresión van a estar a $9, si es impresión y pintura van a estar unas 20, pero estoy viendo todavía el tema si es que se hace envío internacional, porque es envío internacional y sale un poquito más caro. Por eso, a menos que el que le interese lleve pague el envío por su cuenta. Es decir, el emperador. Él lo salvó de la Era un Wargen con armas de fuego. bestia y ejercieron el papel como verdugos del emperador, ejecutando públicamente a sus enemigos sin que les temblase la mano, pues sobre todas las cosas eran leales. Lo fueron en la Gran Cruzada, lo fueron en la herejía de Horus, e incluso ahora, 10.000 años después, lo siguen siendo. Esa es la gloria de los lobos de Fenris. ¿Según quién? Bob el constructor. Sí, me gustan mucho. Me gusta mucho Mortarion. De hecho, estoy tratando de juntar dinero para comprar pinturas para pintar en directo una figura de Mortarion. Los puños imperiales tienen un origen algo simple. Estos amigos, al igual que los guerreros de hierro, fueron formados de diferentes tribus por toda Terra. De hecho, su aceptación era tan alta que solían tomarse reclutas de zonas ya reservadas para ciertas legiones. La población terrana en general era apta para formar parte de esta legión. De allí que muchos solían decir que la madre de la séptima legión era la propia Terra. Desde sus orígenes tuvieron un solo propósito y una idea en mente. ¿De qué sirve conquistar un territorio si no puedes retenerlo? Las tierras del emperador deben ser suyas por el resto de la eternidad. Por eso perfeccionaron el arte de la construcción, levantando gigantescas fortalezas impenetrables que aguantaban cualquier ataque, ya sea que ellos estén para defenderlas o no. Se dice que en su primera década, desde que fueron desplegados, levantaron más de 600 fortalezas por toda Terra, siendo Roma su primera conquista y más grande honor. Estos tipos eran absolutas bestias en el campo de batalla, pero si le hubieras preguntado a un puño imperial cuál era su verdadero propósito, este no te habría dicho construir o levantar fortalezas. Te habría indicado que su dedicación y verdadera tarea está en la reunificación de la humanidad. Eran quienes más clamaban el gran propósito del emperador. Sus fortalezas eran una muestra viviente del control del imperio. Se decía que cuando la séptima tomaba un mundo, era como si el puño del propio emperador se cerrase sobre este, sujetándolo con una garra imposible de romper. De allí se ganaron su nombre, los puños imperiales. No eran guerreros, eran cruzados que luchaban con una dedicación absoluta, casi religiosa. Esto les daba un propósito tan grande, tan importante a sus ojos, que no importaba cuánto daño recibían, se negaban a morir. Tuvieron la suerte de encontrar a su primarca, Rogal Dorn, bastante pronto, cuando la legión todavía no había formado de gran manera su identidad, no por lo menos como el resto, por lo que Dorn pudo interactuar con sus hijos terranos casi sin problemas. Aunque para sorpresa del resto del mundo, los reclutas no vendrían de Ingwit, el planeta natal del primarca, algo que ya se había convertido en una tradición en este punto. Rogal ordenó que todos los reclutas, o por lo menos la enorme mayoría de estos, viniesen de Terra, y que esta sería su fuente principal de reclutamiento. Aunque también tuvo otros mundos, pero a diferencia del resto, él no exigía que la gente se uniera, sino que daba la opción de hacerlo. Para ellos era mejor tener reclutas que vasallos. Y esto rindió frutos porque la lealtad de estos nuevos reclutas era increíble. La verdad, la legión cambió poco luego de encontrarse con su primarca. Sus actitudes solo se reforzaron. Estoicos de pensamiento práctico, guerreros de pocas palabras pero mucha acción. Eran conocidos por marchar al lado del emperador en varias ocasiones para ayudarlo en batallas importantes. Se cree que de allí viene su color amarillo. Se cree también que eran tenidos en tanta estima por el maestro de la humanidad que éste ordenó llorar la caída de sus guerreros cada que pasaba.
que no era muy común, pues gracias a sus defensas no es que tuvieran muchas bajas, sin dejar de lado que Rogal Dorn era un genio militar, No tener muchas bajas no significa que no hayan bajas. maestro constructor y controlaba la Falange, la nave más grande en la historia de la humanidad, del tamaño de una luna pequeña, una verdadera fortaleza móvil, una demostración del poder de la humanidad. Se les entregó el honor de ser los pretorianos de Terra, los máximos defensores del mundo trono, los más leales hijos del emperador, a ojos del imperio y a un verdadero ejemplo de su lealtad. Su grito de batalla es: Primarca progenitor, para tu gloria y la gloria de él que está en Terra. Aunque claro, cabe recalcar que si bien eran guerreros tranquilos, solían perder la cabeza muy fuerte si lograban hacerlos enojar. El meme, están tan enojados que se niegan a morir, se aplica muy literalmente en ellos. Un regalo de su padre, sin lugar a dudas. Poco más se puede decir de los puños imperiales, son simplemente increíbles. Los amos de la noche Son unos una coches su legión madre. especial. Hasta el día de hoy nadie tiene la menor idea de cuál era el plan final del emperador sobre estos tipos. Su primarca era Konrad Kurz, y a diferencia de El las loquito. legiones, la octava no reclutó de ninguna tribu, palacio o clan guerrero. A pesar de las atrocidades que vivía Terra durante la vieja noche, digamos que existían límites que por lo visto algunos se negaban a cruzar. Incluso los más inhumanos o barbáricos tenían una pizca de humanidad o habían llegado tan alto que ya no podían ser castigados. Pero aquellos no, aquellos que carecían de cualquier escrúpulo o poder político, eran arrojados a las principales prisiones subterráneas. Un complejo de túneles muy profundo en las entrañas de la tierra, alejado de toda luz, agua, Y aire esperanza. fresco o comida. La oscuridad era todo lo que existía. Aquí se arrastraba lo peor de lo peor de lo peor que podía crear la sociedad. Hombres y mujeres, los cuales, claro, dieron a luz a niños. Estos niños de la noche crecieron en estas aberrantes catacumbas. Eran temidos por incluso los más psicópatas, pues eran bestias que solo conocían la muerte y se divertían con el tormento, torturando brutalmente a sus enemigos. Cuando el emperador los encontró, supo que eran perfectos. Tomó a estos niños y los convirtió en la octava legión. Qué Vivieron conche su toda madre. su vida saboreando la carne de los más débiles y bebiendo su sangre. Y no se esperaba menos de ellos ahora en su condición como Astartes. La octava era liberada cuando el emperador no quería destruir ni aniquilar, Quería sino borrar. castigar con rabia ardiente a los enemigos políticos que osaban ir en contra de sus mandatos. Todos aquellos que enemigos fueron lealtad y políticos. terminaron planeando rebelarse fueron visitados por la octava legión. Como mencioné, no se buscaba que matasen a alguien, por lo menos no al instante. Ellos los torturaban brutalmente durante días o semanas, haciendo de su dolor un espectáculo tan espantoso que los enemigos se rendían en lugar de arriesgarse a vivir el mismo destino. La semilla genética de Konrad causaba algunos efectos secundarios como albinismo extremo, ojos completamente negros y sobre todo una búsqueda de los absolutos morales. ¿Qué quiere decir eso, Leo? O eres bueno o eres malo. Si eres bueno, nunca los vas a ver ni conocerás. Si eres malo, debes ser castigado para conseguir absolución. Así de simple. No existían grises, no existían razones ni circunstancias. O bueno o malo. Punto. Nada Por que eso hacerle, su pues. primer nombre fue simplemente el terror. Y su grito, una sentencia. Venimos por ustedes. Muchos creían que este era un mal necesario. El emperador ciertamente tendrá sus razones para haber creado a tan aberrantes monstruos. Todos especulaban que en algún momento él se encargaría de ellos, pues tales criaturas Poder no político. pueden existir de ninguna manera en una galaxia en paz. Pero a ellos por lo menos nunca les importó. De todas formas seguían haciendo lo que les decían sin chistar, aunque en el fondo lo sabían bien, lo amaban. Amaban su trabajo por mucho que repetían al resto que era simplemente el mal necesario. Cuando se encontraron con su primarca, Konrad Kurz,
y obtuvieron su nombre. Los amos de la noche no fueron recibidos por un padre cariñoso o comprensivo, sino un hombre que los odiaba por ser todo lo que él había despreciado: criminales, asesinos, monstruos. Se volvieron la única legión odiada por su propio primarca. Aún así, este los lideró pensando que podrían servir aunque sea un poco a los planes del emperador. Conrad les enseñó el poder del miedo. Eran de las legiones que más rápido conquistaban a sus enemigos debido a que los llenaban de tanto terror con sus tácticas que estos se rendían de inmediato. Buen Un hijo de mal perra. necesario, se repetía. Pero al momento de estallar la herejía, Conrad se los dijo muy en claro: ellos no son traidores, pues nunca fueron leales al emperador para iniciar, solo a sus instintos, solo a sus deseos sanguinarios. Ellos nunca caminaron bajo su luz, por siempre fueron y serán los hijos de la noche. Con armaduras azul oscura adornada de cráneos, pieles de sus víctimas, rostros macabros. Amo el color de sus armaduras. De hecho, me imprimiría una figura de un amo de la noche y si tuviera las pinturas correctas, hoy lo pintaría, porque me encanta el color de las armaduras. Se dieron cuenta que tenían razón. Siempre fueron monstruos. Con eso nacieron, con eso morirán. Se dice que sus armaduras eran especiales, pues un relámpago de energía casi vivo lo recorría constantemente, como ansiosos por la masacre. Fueron liberados por su primarca, cargaron con él la locura, pero nunca se ganaron su amor, pues él lo odiaba casi tanto como odiaba al emperador. Y lo sabían, sí que lo sabían. No importaba que lo intentasen, honrándolo gritando Ave Dominus Nox en su honor cada que entraban al campo de batalla. Para ellos no había salvación, no había cariño, no había otro destino que ser monstruos. Luego de la herejía de Horus, los amos de la noche se negaron a abrazar el caos, odiaban a los dioses oscuros y maldecían a los que los siguiesen. No, ellos no formarían parte de esos fenómenos. En su lugar, se separaron en bandas de guerra que recorren la galaxia causando la mayor cantidad de terror posible, siempre eligiendo víctimas fáciles que saben no podrán defenderse. Aún vigilan el único pasaje que une al Imperio Sanctus y al Imperio Nihilus, impidiendo que cualquier imperial pase, despertando el miedo y la desesperación, lanzando mundos enteros a la locura. Son monstruos, siempre lo han sido, pero por lo menos ahora son honestos con ellos mismos. Al menos. Corrección, sangre gratis. Sangre gratis. Este es el último y es de los larguitos. Los Ángeles Sangrientos. La 9ª Legión es una distinta a los demás. Primero, los reclutas no venían de los reinos importantes ni las catacumbas. Venían de los desiertos radiactivos que conformaban Terra. Niños brutalmente deformados con terribles mutaciones y con la sangre hasta arriba de radiación. Eran los elegidos para el proceso que los reconstruía a una escala nunca antes vista. Rompía sus huesos, moldeaba su carne, renaciendo como nuevos y hermosos ángeles. Papuchos de 2 metros, de frondosa melena, casi siempre dorada, piel pálida como la nieve y ojos claros como el cielo. Pero no te confundas, la 9ª Legión no fue creada para competir con la 3ª en Fangirls, sino para el más horrible de los actos. Eran enviados a los desiertos y a las zonas más radiactivas para acabar con los sucios mutantes creados en la locura de la humanidad. Ay, A diferencia señor. de otras legiones que primero producían una centena o 2 de marines, la 9ª tenía a casi 1000 efectivos bajo su mando desde el principio. Además, el emperador se aseguraba que absolutamente nadie pudiese ver a estos tipos pelear porque no lo hacían como elegantes guerreros, sino bestias poseídas por una sed inhumana de sangre. Ahora es literal, sus dientes caninos crecieron de forma anormal, por lo que podían arrancar pedazos de carne con ellos. Los Pero culios sobre vampiros. todo, beberla fresca de sus víctimas, sintiendo un placer sin igual al hacerlo. No liberaban una carnicería, sino el verdadero infierno. Los pocos soldados que tuvieron la desgracia de ver el espectáculo voltearon la mirada por el asco. No tenían control, no tenían mente, ignoraban el dolor, las órdenes, el sentido común, el deseo básico de autopreservación.
Solo se lanzaban enloquecidos contra el enemigo para ingerir toda la sangre que podían. Al terminar la batalla, su sed era tan grande que devoraban los cadáveres para intentar saciarlo por al menos un poco más de tiempo. De allí la novena recibió su primer nombre: los devoradores de cadáveres. Los marines pedazo de espaciales ya en nombre, general weón. tienen una habilidad increíble. Si beben la sangre o Me gusta mucho más, weón, ese nombre, devoradores de cadáveres. Les queda súper bien. consumen la carne de un enemigo, pueden absorber sus recuerdos, por lo que recorrían los desiertos radiactivos como una pandilla de monstruos lunáticos que conocían perfectamente dónde se ocultaba su presa. Se dice que cuando el líder o una figura de poder moría, elegían a un reemplazo que devoraba su cadáver, absorbiendo sus recuerdos, permitiéndole al guerrero medio reencarnar, creando una cadena de mando que no olvidaba jamás el pasado. Lo increíble era que no importaba cuán fuerte los golpearas, lo mucho que los atacases, siempre se levantaban, siempre ganándose un segundo apodo: los renacidos. Las otras legiones los miraban con asco y desprecio. Miles pedían al emperador acabar con estos tipos antes de que sea demasiado tarde. Y ellos lo sabían, y aceptaban esta carga. Sabían que eran monstruos, que estaban condenados a ser olvidados y puestos a dormir. No podían contener su sed de sangre. A pesar de eso, cultos se crearon alrededor de sus zonas de reclutamiento, donde los mutados viajaban para pedir la oportunidad de volverse un ángel. Algo que desapareció cuando el emperador implementó la verdad imperial, que negaba toda forma de religión. Aún así, la novena legión demostraba ser una casi suicida, porque se lanzaban al enemigo sabiendo que o iban a morir en el campo de batalla o por manos del emperador en un futuro, y uno al menos servía más que el otro. Bueno, Esto es verdad. los llevó a desastres como la pacificación de Neptuno, donde 12.000 de ellos murieron en una misión que para muchos hubiera sido imposible, pero para ellos la muerte no significaba nada. Es increíble ver cómo esto cambió con la llegada de Sanguinius. Sin lugar a dudas, esta es una de las legiones que más cambió con la llegada de su primarca. Con su El gran papucho. ángel no los abandonó, sino que básicamente tomó la mano de todos sus hijos terranos y juró que estaría con ellos hasta el amargo final, ya sea la gloria eterna o la condenación. No estarían solos. Ellos jamás habían sido tratados con este nivel de respeto. Esta muestra de nobleza hizo que se ganara el corazón de sus hijos casi al instante. Luego procedió a luchar junto a Horus, para que ahora la renombrada novena legión, ángeles sangrientos que portaban armaduras rojo sangre, aprendieran cómo una legión violenta y salvaje enfocaba sus peores impulsos en una herramienta imposible de superar. Les inculcó lealtad, cambió su vergüenza por coraje y su poco apego a la vida por honor. Les introdujo las artes, la pintura, la poesía, la música, la escultura. Luchó con ellos sirviendo como ejemplo de lo que debían aspirar a ser. Sanguinius se volvió su todo, pero su Qué lección más nice. importante fue cuando vieron a su padre conquistar un mundo no por la espada, sino con la palabra. Ellos realmente entendieron. Así, los devoradores de carne desaparecieron para siempre y en su lugar abrazaron el nuevo nombre de ángeles sangrientos, nobles, elegantes, respetados, amados por el imperio como un símbolo de rectitud. Seguían luchando como berserker, pero no perdían la cabeza. Sabían perfectamente dónde y cuándo desatar su ira, contra quién y cuándo esperar. Piedad para los que la busquen y castigo para quienes se opongan. Nobleza para los justos, venganza eterna a los tiranos. Esa es la novena legión. Pasaron de la más odiada a una de las más amadas en tiempo récord. Aún así, Sanguinius trataba desesperadamente de curar a sus hijos de la sed de sangre que los consumía. Y para él era algo tan importante que lo ocultaba de todo el mundo, incluso del propio emperador. No, Pues weón. creía que si descubría que existía esta debilidad genética, podría llegar a matarlos a todos. Un problema genético que no se solucionó después de su encuentro. Si bien se había reducido gracias a sus métodos, este problema seguía presente, haciéndolos perder la cabeza en cualquier momento. Habían rumores sobre cómo los ángeles sangrientos descendían a un mundo para salvarlos y luego ciudadanos desaparecían misteriosamente. Sanguinius lograba acallarlos, pero luego encontraba a sus hijos en esquinas oscuras,
tomando los cuerpos de las personas desaparecidas con la boca llena de sangre y destrozados por haber roto el juramento de defenderlos. El primarca no pudo curarlos entonces y ahora, 10.000 años después, siguen arrastrando esta enfermedad. Aunque ahora le ha sumado una más. Luego de la muerte de Sanguinius, una nueva enfermedad se manifestó, la llamada rabia negra. En ella el marine se ve a sí mismo como su padre y a todos los que lo rodean, tanto amigos como enemigos, como Horus Lupercal, sintiendo la rabia, la tristeza y el deseo de venganza que sintió su padre el día de su muerte, atacando sin piedad contra todo el mundo. Cuando esta rabia negra llega, solo pueden ser calmados con la muerte. Es el destino de los ángeles sangrientos, de los hijos de Sanguinius, su más grande secreto. Nadie puede saberlo, pues las consecuencias serían desastrosas. Y eso es todo por hoy. Gracias por verlo. Por favor, compartan. Perdón si no hago el final un poquito más largo y agradezco más a ustedes por haber llegado aquí de lejos y por apoyar tanto el canal, pero es que estoy muy cansado. Suscríbete para darle más a la parte 2, para sacarla pronto. Así que los veo luego. Cuídense. Bye. Los quiero mucho. Estuvo bueno, pero igual. Media pega que se pegó, Leo. Pedazo de pega, weón. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal. Me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas. No